Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañen. Somos Odili Vargas, Jimmy Romero, Jocelyn Medrano y todo el equipo que hacemos posible Acción 10 en la mañana. Llegamos a viernes, ya 11 de marzo del año 2022. Muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días, Odili Vargas. Estamos finalizando semana, pero estamos listos para informarles y vamos a presentarles un avance de los principales titulares que tendremos en nuestro segmento Mirada Global. Lo hacemos en Chile. El presidente electo Gabriel Boric asumirá la presidencia este viernes, convirtiéndose en el primer mandatario más joven dirigiendo a un país. Y ahora hablamos de Indonesia, donde cientos de personas son evacuadas tras la erupción del volcán Merapi, pero es Odili Vargas quien inicia las informaciones con carácter de suceso. Así es, Jimmy Romero, vamos a hablar de un trágico accidente, ya que un muerto y 6 heridos dejó el vuelco de un camión en la carretera que va a Libre, exactamente en el kilómetro 48.5. Es aparentemente el ponche de una llanta que, sumado al exceso de velocidad, según testigos, fue los factores que provocaron la desgracia. Es Ronald Rodríguez Solís quien estuvo en el lugar y nos tiene más detalles. Adelante. Convertido a chatarra, quedó anoche un camión que se utilizaba para la comercialización de leñas tras volcarse en el kilómetro 48.5 de la carretera que va hacia San Francisco Libre, cerca del puente Las Palmitas, dejando como saldo una persona fallecida y al menos 6 heridas, 2 de ellas de gravedad. Aparentemente el ponchón de llanta delantera izquierda, sumado al exceso de velocidad, fueron los factores que provocaron la desgracia. Las personas que resultaron con las graves lesiones fueron trasladadas de inmediato a salas de emergencias del Hospital Municipal de San Francisco Libre, donde los estabilizaron y posterior los llevaron en ambulancia a un hospital de la capital. Daban en negocio en comercio de leña y pues que ya al regreso a un puente que le llaman La Palmita, aquí ya cruzando donde le llaman el 41 para acá, a la entrada se les ponchó una llanta delantera. Según venían a un poquito alta velocidad, pues parece que ahí fue la tragedia. El ahora fallecido fue identificado como Roberto Carlos Ramírez, de 30 años. Era habitante de la comunidad El Mairo. Sus vecinos estaban consternados ante la terrible noticia. Bueno, un muchacho bastante sencillo, bien tranquilo, fue de aquí de la comunidad. Siempre he trabajado aquí con su mamá. Los lesionados fueron identificados como Eddy Salvador Ramírez Larios, de 48 años, y su hermano Justo Toribio Ramírez, de 44, Julio Montes Padilla, de 40, Wilmer José Orellana Ramírez y Julio Orellana. La policía de Tipitapa realizaría las investigaciones para dejar esclarecidos los factores que provocaron la tragedia. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Muchas gracias, Ronald Rodríguez Solís, por esa información de sucesos. Pero ahora vamos a hablar de temas internacionales, porque los cancilleres de Rusia y Ucrania se reunieron por primera vez desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero, pero no hubo avances para un alto al fuego militar. Los detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. Los cancilleres de Rusia y Ucrania, Sergei Lavrov y Dmytro Kuleba, se reunieron este jueves en Turquía por primera vez desde el inicio de la invasión en Ucrania. Según la información brindada, tras concluir el encuentro, no lograron avances significativos para un alto el fuego. Rusia, por su parte, dijo: no planeamos atacar a otros países, tampoco atacamos a Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores acusó a Occidente de avivar las tensiones e insistió en que Rusia no está invadiendo, sino realizando operaciones especiales. Por otro lado, el Banco Central Europeo aseguró que va a aplicar las sanciones que han decidido la Unión Europea y los gobiernos europeos y está dispuesto a aprobar cualquier decisión que sea necesaria para cumplir ese mandato. Por su parte, el Reino Unido congeló los activos de 7 empresarios rusos, entre los que se encuentran Roman Abramovich, quien es el propietario del club de fútbol Chelsea. Igor Sechin es el director ejecutivo de Rosneft. Oleg Deripaska tiene participaciones en Mas Group y Dmitry Lebedev es presidente del Consejo de Administración del Banco Rosilla, después de que fueran incluidos en la lista de sanciones del país. El primer ministro británico Boris Johnson prometió al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky proporcionar el equipo militar que su país necesite para defenderse,
mientras que Zelensky manifestó su agradecimiento por las nuevas y duras sanciones para castigar al gobierno de Putin por sus acciones y por el continuo apoyo militar del Reino Unido. Por otro lado, este jueves Estados Unidos pidió investigar a Rusia por crímenes de guerra en Ucrania, incluyendo el bombardeo de civiles y de un hospital de maternidad. Además, ha anunciado que entregará $50.000 millones a Ucrania a través del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Así lo informó la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris tras reunirse en Varsovia con el presidente polaco. Harris alabó la acogida de refugiados ucranianos por parte de Polonia y recordó que el Congreso estadounidense ha aprobado otros $13.600 millones que serán distribuidos en la región. María Esther Ordóñez, Acción 10. Los combates continúan en la ciudad de Mariupol, en la costa del mar de Azov, en el 15º día de la guerra en Ucrania. Veamos el reporte. Los bombardeos aéreos sobre la ciudad de Mariupol se han extendido en las últimas horas al centro de la ciudad, donde ya han provocado al menos un muerto. Este jueves se informó que las fuerzas de ocupación rusas dispararon contra los residentes de Mariupol desde aviones. Este nuevo ataque se produce después del que tuvo lugar el miércoles contra un hospital infantil en el que, según el ayuntamiento, murieron 4 personas, 2 de ellas niños y 17 más resultaron heridas. El presidente ucraniano condenó dicho ataque. Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской, да любой области. Ни с одним из городов на земле. Потому что мы люди. А вы? Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Лица роддомов. І уничтожает їх. Авіабомба на пологовий будинок. Це остаточний доказ. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que el bombardeo ruso del hospital de maternidad es un crimen de guerra atroz, mientras la Organización Mundial de la Salud aseguró que los ataques contra hospitales violan las convenciones de Ginebra. Rusia justificó este jueves el brutal ataque que arrasó con un hospital materno-infantil. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que se trataba de una base de nacionalistas ucranianos que figuran entre los objetivos militares de las tropas invasoras. El jefe de la diplomacia rusa agregó: este hospital pediátrico fue retomado hace tiempo por el batallón de Azov y otros radicales, y todas las mujeres que iban a dar a luz, todas las enfermeras y todo el personal de apoyo habían sido expulsados. Por su parte, el presidente de España, Pedro Sánchez, acusó a Rusia de cometer posibles crímenes de guerra en Ucrania. Está atacando a la población civil de una manera indiscriminada, vulnerando los derechos humanos y más que probablemente cometiendo crímenes de guerra, y no pueden quedar impunes, concluyó Sánchez. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y María Esther Ordóñez nos continúa informando. Esta vez nos comenta que el Ministerio de Defensa ruso contradijo al presidente de esa nación, Vladimir Putin, y admitió que violó la ley al utilizar reclutas para invadir a Ucrania. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general de división Igor Konashenkov, dijo que desgraciadamente se han detectado varios casos de presencia de personal militar conscripto con unidades en Ucrania, pero que casi todos han sido retirados a Rusia. Al mismo tiempo, detalló que los soldados sin preparación no participan en las hostilidades y no participarán en ellas. El portavoz dijo que algunos conscriptos fueron hechos prisioneros por las fuerzas ucranianas mientras servían en una unidad logística y que se están realizando esfuerzos para liberarlos. Konashenkov no especificó cuántos reclutas habían servido en Ucrania ni cuántos fueron capturados. Las leyes rusas prohíben que los conscriptos participen de los combates, pero si un conscripto quiere ir voluntariamente, puede firmar un contrato si es que cuenta con 1 o 3 meses de entrenamiento según su nivel educativo. El presidente ruso afirmó que en la invasión solo participan militares profesionales. También dijo el pasado 5 de marzo que no había planes de alistar reclutas para luchar en la guerra de Ucrania.
Estados Unidos, por su parte, evalúa que aproximadamente unos 6.000 militares han muerto desde que iniciaron los enfrentamientos. María Esther Ordóñez, Acción 10. En una entrevista exclusiva para Acción 10, el embajador de Rusia en Nicaragua explica la posición de su país en relación al conflicto militar con Ucrania, ya que se amenaza que se representa a la OTAN la posibilidad o no de una guerra nuclear y el efecto de las sanciones europeas y occidentales. Es Carlos Larios quien nos amplía. Hola, ¿qué tal amigos del noticiero Acción 10? Les saluda el periodista Carlos Larios y en este momento me encuentro con el embajador de Rusia en Nicaragua, el señor Alexander Jojolikov, quien nos va a contestar algunas preguntas y entre ellas nos va a comentar cuál es el motivo del conflicto entre Rusia y Ucrania. Buenos días, un placer saludarle a usted, a los televidentes de su canal. Yo quisiera agradecer esta oportunidad de presentar la posición oficial de nuestro país acerca del conflicto en Ucrania, porque hay mucha información falsa, incorrecta, y en este caso es necesario dar la visión de nuestro país. El conflicto en Ucrania tiene dos aspectos, uno interno y otro externo. El interno empezó a partir del año 2014, después del golpe de Estado. Como resultado llegó al poder la junta neonazi en Ucrania, que empezó a crear un estado antirruso. Los países del occidente y de la OTAN empezaron a suministrar el armamento al régimen de Kiev y empezaron a adiestrar o capacitar a los militares y además trataron de incentivar a Kiev a entrar en la OTAN. Rusia cree que los países que integran la OTAN y Occidente, las fuerzas militares del Atlántico Occidente, podrían invadir o atacar a Rusia. ¿Creen eso? Sí, así es, porque resultó que no cumplen sus promesas, no cumplen. Y yo quisiera subrayar, en los documentos doctrinales de la OTAN, Rusia fue declarada como una amenaza mayor, principal para la OTAN. ¿Rusia estaría dispuesta a llegar a magnitudes incluso de una guerra nuclear si el conflicto se empeora y se inmiscuyeran otros países? ¿Estaría Rusia dispuesta a llegar a esos límites con tal de cumplir con esos dos objetivos en Ucrania? Nosotros nunca tuvimos en nuestra doctrina la posibilidad de usar primero las armas nucleares. Nunca. Y, por ejemplo, los Estados Unidos pueden imaginar la posibilidad de dar un golpe preliminar con las armas nucleares. ¿No le preocupa a Rusia las sanciones que se han emitido de los países europeos y de Occidente, Estados Unidos, en contra de Rusia? Lógico que nos preocupan las sanciones. Cualquier tipo de sanción trae pérdidas. Y lógico que sentimos estas sanciones. Pero yo quisiera decir que es una navaja de doble filo. Ahora los países que introdujeron las sanciones también sufren las consecuencias. Esta es la primera parte de la entrevista con el diplomático ruso en Nicaragua. Espere hoy viernes una segunda entrega. Es momento de hacer una pausa comercial y ya regresamos.
Estamos de regreso con más información en Acción 10 en la mañana. Ahora les comento que la sobrecarga en las unidades del transporte colectivo de las rutas que viajan de León hacia Matagalpa, es decir, el norte del país, está poniendo en riesgo a los usuarios. El video que circula en redes sociales muestra la irresponsabilidad de los transportistas de un bus que cubre la ruta León-Matagalpa, que constantemente, según los denunciantes, viajan con exceso de pasajeros. El video fue tomado hace pocos días cuando se desplazaba por el sector de El Jicaral, Mina La India. Según el reporte ciudadano, esta situación se aprecia frecuentemente, por lo que hacen un llamado a la cooperativa o entidad pertinente a tomar en consideración la exposición al peligro de las personas que viajan en la unidad. Los denunciantes aseguran que los usuarios que no alcanzan dentro del bus por viajar se van en la canastera sin medir el riesgo que corren, por lo que la cooperativa debería de prohibirlo. El llamado también es a los mismos ciudadanos a pensar en el peligro que corren viajando en estas circunstancias. Recuerde que es mejor llegar tarde que nunca. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Capturan a un sujeto que habita en el barrio Marta Quesada, quien aparentemente robó un teléfono celular a una joven que se movilizaba en las cercanías de Plaza Inter en Managua. Jocelyn Rojas con el detalle. Este no es el celular. Este no es. ¿Lo guardas quién es? ¿Cómo me tiras? ¿Cuándo te va, compadre? ¿Cuándo te va? Ese no lo entregues, ahí tenés. En el barrio Marta Quesada logran capturar a este sujeto que robó un teléfono celular valorado en $200. Según la víctima, ella estaba en las inmediaciones de Plaza Inter. Sacó su teléfono celular para realizar una llamada. En ese momento pasó el hombre y sin decirle una sola palabra se lo arrebató de las manos. Valientemente la jovencita lo siguió. En la calle iba pidiendo ayuda hasta que logró la captura del hombre. Dice la muchacha. No. Para nada. ¿Por qué te venían? Sí, porque a mí me robaron. ¿Quién te robó? En Plaza Inter me robaron. Pero la muchacha te identificó a vos como ladrón. Dice que le quitaste el teléfono. El teléfono lo tiene el de seguridad. Ese no es el de ella. ¿Cómo no? Esto me tienen el teléfono a mí. Ahora te robaron. Ellos me tienen el teléfono y él está testigo que me lo quitaron. ¿Por qué venías corriendo? Venís corriendo. ¿Por qué? No sos ladrón, te tenés que quedar ahí. ¿Dónde estábamos? En la parada. Pero si no tiraste mi teléfono, ¿cómo vas a decir que no? Pero me robaron en Plaza Inter. Y entonces a mí me robaste a mí. Pues sí, lo tengo tirado allá donde los CPF. ¿Dónde estabas? ¿En qué parada? En una parada antes de Plaza Inter. ¿Cómo te lo voy a dar si me robaste a mí? ¿Y qué te dijo eso? Me lo arrebató. ¿Tenías el teléfono en las manos? Lo iba a sacar y me lo arrebató. ¿Lo seguiste? Sí, lo seguí. Y la gente me ayudó. ¿No te dijo nada cuando te quitó el teléfono? Simplemente salió corriendo. Ahora dice que a él lo querían asaltar. No, ¿quién no va a querer asaltar? Sí, aquí estamos viendo si ustedes me ayudaron a seguirlo. Elizabeth Aguinaga. La afectada recuperó su teléfono celular. Sin embargo, el sujeto fue trasladado al Distrito 2 de la Policía Nacional. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Y en otro orden de noticias, Costa Rica decomisó productos alimenticios y para el cuidado personal procedente precisamente de nuestro país y está valorado en más de $100,000. Pero es Kevin Arrieta quien nos tiene más detalles. El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica informó este jueves que decomisó mercancía contrabandeada procedente de Nicaragua, valorada en 70 millones de colones, equivalente a más de $107,000 estadounidenses. Las autoridades precisaron que los productos fueron trasegados sin permisos sanitarios y sin el pago debido de impuestos. Entre lo decomisado se encuentran 24.892 unidades de paquetes de sopas, 25.440 sazonadores, 1.068 desodorantes, 29.650 medicamentos en tabletas, 16.970 pastas dentales, 630 jarabes y 1.320 colonias para niño.
Todo esto estaba siendo descargado de 3 camiones por varios hombres en una bodega clandestina. Según información, la fuerza pública interceptó a los 3 contenedores la noche del pasado sábado en la localidad de Santa Lucía, distrito de San José, cantón de Upala, cerca de la línea limítrofe con Costa Rica. Tras solicitarle la documentación que demostrara el ingreso de manera legal al país de estos productos, así como el debido pago de tributos y permisos sanitarios, las personas dijeron no portar tales documentos, por lo cual, debido a la presunción de un eventual contrabando, de inmediato la fuerza pública coordinó acciones con la Policía de Control Fiscal. Los productos y los detenidos fueron entregados a las autoridades correspondientes. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Detienen en Pueblo Nuevo, Estelí, a un costarricense que intentaba comprar una motocicleta en $2,800, pero las intenciones, según testigos, era robársela. Veamos el reporte. Santos Saavedra Centeno, originario de la ciudad de Condega, atrapó en la comunidad Los Horcones, municipio de Pueblo Nuevo, a un ciudadano que horas atrás le había robado una motocicleta color rojo valorada en $2,800, luego que este le había dicho que le prestara el vehículo de 2 ruedas para probarla y saber el estado mecánico y poder hacer la compra, pero este, al darle las llaves para encenderla, se dio a la fuga. El propietario, en ver que nunca llegaba el supuesto cliente, inmediatamente se coordinó junto con sus amigos a darle búsqueda a su moto, encontrándola en la comarca ya mencionada y en posesión de una persona con nacionalidad costarricense, lo que lo amarraron de pies y manos, entregándoselo a las autoridades policiales de Pueblo Nuevo. Para que te miren el igual a la gran puta sinvergüenza que sos, pero da la cara, igual puta, que aquí te llevo como perro, lo que son un sinvergüenza, degenerado. El costarricense está tras los barrotes de la Policía Nacional de Estelí, quienes en las próximas horas podrá ser procesado por el delito de hurto agravado. Les informó Hagadiel Rivera Cornejo. Y siempre relacionado a este tema, pescadores de Pepino de Mar fueron víctimas de robo por parte de delincuentes hondureños cuando trabajaban en las aguas fronterizas entre ambas naciones. Los detalles a continuación. Pescadores de Pepino de Mar fueron víctimas de robo a mano armada por un grupo delincuencial hondureños cuando faenaban en las aguas fronterizas de Nicaragua con Honduras. Los hondureños que cometieron supuestamente el delito asaltaron a 5 lanchas donde le quitaron los productos y equipos de trabajo, pero 2 de las pangas fueron liberados junto con los tripulantes. Recibí a mis hombres a las 3 de la mañana sin ropa, sin nada, solo con boxer. Me lo trajeron. Entonces, lo que llevó es mi lancha con todo el equipo y el producto. ¿Es hondureño o los mismos nicaragüenses? No, hondureño. ¿Ustedes estaban pescando en las aguas de Honduras, no? No, estaba en Nicaragua. ¿Y llegó hasta ahí? Hasta ahí llegó. Son 6 hombres. ¿Armados? 6 hombres armados. Y a uno casi lo iba a herir porque quería atrapar al otro motor que se estaba corriendo porque era un 60. Los dueños de las pangas fueron a pedir apoyo a la Fuerza Naval de Puerto Cabezas, pero aún no hay luz verde, expresaron. 3 lanchas de HP 40, hay de 60, perdón, entonces eso no hemos recuperado todavía. ¿Qué le ha dicho la Fuerza Naval en estos momentos que le han venido a poner denuncia o qué le han dicho? Todavía nos dejó en espera, no nos han recibido nada. Los afectados ya tienen identificados a los delincuentes, quienes aún tienen bajo su mando a 3 pangas de nombre Crazy Bot, Stu Star y Capitán Charlie. Los dueños, quienes omitieron sus identidades por seguridad, piden a que sean liberados su equipo de trabajo, pues manifiestan que estaban faenando en las aguas nicaragüenses. Por otro lado, Bilwi está lleno de hondureños quienes vinieron a progresar y tienen la oportunidad de andar libremente. ¿Por qué tienen que cizañarse con ellos?, manifestaron. Mientras tanto, se espera que las autoridades competentes actúen de inmediato para recuperar los medios de trabajo con los que ellos operan para subsistir. Desde la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Y de esta manera hacemos nuestra segunda pausa comercial. Al regreso, más información en Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con 10 en la mañana. Seguimos con Acción 10 en la mañana. El gobierno de Nicaragua ha decidido retirar a Carlos Midense, embajador de nuestro país ante el Reino de España, según información oficial de la Cancillería de la República.
Desde el mes de octubre del año 2016 fungía como embajador de Nicaragua en España el escritor Carlos Midense. Este jueves, mediante un comunicado de prensa, el gobierno de Nicaragua, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, informó a la Cancillería del Reino de España su decisión de retirar de sus funciones al embajador Carlos Midense. En la nota de prensa se lee que la decisión responde a las supuestas presiones y amenazas injerencistas que recibe el embajador Carlos Midense. El gobierno de España, luego de las elecciones del 7 de noviembre del año pasado, no reconoció el triunfo de la pareja Ortega-Murillo y en el mes de febrero retiró a su canciller María Fernández de territorio nicaragüense. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Y la presa política Evelyn Pinto recibió un fallo de culpabilidad por parte de un juez de Managua, mientras la fiscalía solicitó una condena, escuche bien, de 8 años de cárcel para ella. Los detalles con Carlos Larios. Esta información se la estaremos presentando más adelante. Mientras tanto, ahora les informo que la Conferencia Episcopal de Nicaragua confirma la salida del nuncio apostólico Waldemar Stanislav, quien abstiene a pronunciarse sobre el motivo de su retiro de nuestro país. A través de un comunicado, los obispos dieron a conocer que Monseñor Waldemar Stanislao Sommertag había salido de Nicaragua el pasado 6 de marzo hacia Roma. La información le fue notificada por el encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica, Monseñor Marcel Vallediouf. En la nota de prensa, la Conferencia Episcopal agradece al nuncio por la labor y el acompañamiento brindado a las actividades pastorales, haciendo presente el magisterio y la persona del Papa Francisco. Además, piden a la Virgen de Fátima, que se encuentra en el país, su intercesión al pueblo mariano. Los obispos detallaron que la salida del representante del Sumo Pontífice fue debido a un acuerdo bilateral entre la Santa Sede y el gobierno de Nicaragua. Por tal razón, prefieren no pronunciarse al respecto. Esa conferencia episcopal, por deferencia y respeto a los procedimientos de la Santa Sede, se abstiene de pronunciarse sobre ese tema, expresa el documento eclesial. Este martes, el presidente del episcopado y obispo de Jinotega, Monseñor Carlos Herrera, dijo a Acción 10 que el nuncio apostólico se había retirado del país por diferencias con el gobierno de Nicaragua. En noviembre del año pasado, a través de un acuerdo presidencial, se anuló la figura del decano del cuerpo diplomático, que desde el año 2000 correspondía al nuncio apostólico representante de la Santa Sede. Para Acción 10, Kevin Arrieta. En otras informaciones, con el objetivo de promover la conservación ambiental en el periodo de Semana Santa, la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua lanza su plan verano denominado Verano Verde, Playa Limpia. Previo a la Semana Mayor, la Asociación de Promoción para el Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua, en conjunto con otras instituciones, presentaron el plan verano denominado Verano Verde, Playa Limpia, que promoverá acciones de sensibilización ambientales para conservar limpias las distintas playas del país. Este plan institucional se va a llevar a cabo con grupos de 20 compañeros jóvenes voluntarios debidamente identificados y van a estar presentes en cada uno de los espacios priorizados en el mar, en los lugares de turismo, para ejecutar acciones como sensibilización ambiental, entrega de bolsos ecológicos, gorras, camisetas, visitas a los comercios para sensibilizar a los dueños en el manejo adecuado de los recursos. Los lugares y fechas establecidos en el plan de verano son los siguientes. En Playa Huehuete, el día 14 de abril. Playa San Juan del Sur, 14 de abril. Playa La Boquita y Playa Mazachapa, el 15 de abril. Centro Turístico 8000 y Playa San Jorge, el 16 de abril. Centro Turístico Giloá, 17 de abril, igual con el Centro Turístico de Granada, el día 17 de abril. Según el representante de la Cámara Nicaragüense de Turismo, se estima el desplazamiento de 700,000 personas a los distintos destinos de recreación familiar y se espera un crecimiento en ventas entre el 12 al 18% en comparación al año pasado. Nosotros tenemos un estimado que vamos a crecer en ventas
En la semana mayor, del 12 al 18% lo tenemos como meta en comparación al año pasado. Entonces, el flujo que nosotros se proyecta de movilización anda alrededor de más de 700.000 personas que se van a movilizar, ya sea por sus propios medios o por medios de transportes públicos. Reciclanica, que forma parte del Plan Verano, ha recolectado 595 kilos de botellas plásticas, 395 kilos de latas y 810 kilos de desechos no reciclables. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Bueno, y las instituciones también gubernamentales se están preparando para esta fecha. Serán 170 puestos móviles habilitados por el Ministerio de Salud en los diferentes balnearios del país durante la Semana Santa. Kevin Arrieta nos brinda la información completa. Estos serán instalados del sábado 9 de abril al domingo 17 para brindar atención a las personas que acudan a los balnearios y centros recreativos de todo el país. En conferencia de prensa, Cristian Toledo, director de Vigilancia para la Salud del MINSA, señaló que además de los puestos, se organizará una red de transporte nacional en los 170 puntos para movilizar a las personas ante eventualidades que puedan surgir. También se garantizará el abastecimiento de medicamentos en los hospitales y centros de salud. Se hará un reforzamiento para que todos reciban la debida atención. Toledo además indicó que durante la temporada se dará continuidad con la jornada de vacunación contra la COVID-19, completando los esquemas. Se realizarán jornadas de higiene y limpieza durante el mes de marzo. Asimismo, vigilancia de la calidad del agua a través del muestreo de cloro residual y muestras bacteriológicas, y se capacitarán a todos los que manipulan alimentos para prevenir enfermedades. Para Acción 10, Kevin Arrieta. En otro orden, capturan al exdirector de la Policía de Honduras, quien es reclamado por el delito de narcotráfico por parte de Estados Unidos. Veamos el reporte. La Policía de Honduras informó que realizó la captura del exjefe de la Policía Nacional de esa nación, Juan Carlos Bonilla Valladares, quien es acusado y solicitado en extradición por Estados Unidos por 3 cargos relacionados con el presunto delito de narcotráfico. En la información se detalla que Bonilla Valladares fue detenido durante una operación policial en Zambrano, a unos 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa. La Fiscalía de Nueva York acusó en abril de 2020 de 3 cargos relacionados con el narcotráfico al exjefe de la policía hondureña, por lo que de ser declarado culpable podría enfrentarse a la pena máxima de cadena perpetua. Según la información proporcionada a los medios de comunicación, el fiscal del distrito de Manhattan explicó en un comunicado difundido en 2020 que Bonilla Valladares jugó un papel clave en una conspiración internacional de tráfico de drogas y cometió delitos en nombre del exdiputado Tony Hernández, condenado, y de su hermano, el presidente, en referencia al ahora exgobernante Juan Orlando Hernández, entre ellos el supuesto asesinato de un traficante rival. El expresidente Hernández fue capturado el pasado 15 de febrero en su domicilio en Tegucigalpa, un día después de que Estados Unidos solicitó su formal arresto provisional con fines de extradición por delitos de narcotráfico y uso de armas. El juez que lleva el caso sobre la extradición de Hernández le dictó detención provisional y le fijó una segunda audiencia para la evacuación de pruebas para el próximo 16 de marzo. El ex jefe policial, según las autoridades de Estados Unidos, abusó de su cargo para violar la ley y supervisó el envío de múltiples toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Usó ametralladoras y otras armas para conseguirlo y participó en violencia extrema. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y en otros temas, más de 1,000 cubanos se aglomeraron frente a la Embajada de Panamá en La Habana, Cuba, para protestar contra la decisión de ese país de exigir, escuche bien, una visa de tránsito a los mismos isleños. Con pasaportes y boletos de avión en mano llegaron a la Embajada de Panamá en Cuba más de 1,000 ciudadanos para protestar tras la implementación de nuevos requisitos de visa, en medio de una ola de migrantes que esperan pasar por el país centroamericano con rumbo a Estados Unidos. Varios de los manifestantes dijeron que ya habían reservado vuelos para los próximos días y ahora conocen de la decisión de Panamá de exigir una visa de tránsito para cualquier cubano que llegue al aeropuerto de la ciudad de Panamá. Damos una respuesta para que nos digan por qué ahora la visa de tránsito hacia Panamá para hacer escala en Panamá, si ya nosotros tenemos pasaje ya dentro de pronto ya. Queremos una respuesta que nos digan rápidamente aquí
el cónsul, lo que sea aquí, la embajada aquí, que nos dé un representante que nos dé una respuesta, porque queremos saber por qué ahora la visa de tránsito para Panamá. La demanda de los vuelos desde La Habana a ciudades de América Central se ha disparado luego de que Nicaragua eliminó en noviembre los requisitos de visa para los cubanos. Los ciudadanos que participaron de la protesta dijeron que viajarían a Panamá y luego en un vuelo de conexión a Nicaragua y que no estaban de acuerdo con la decisión de las autoridades panameñas porque esto les genera más gastos y que los pasajes de los vuelos de avión están muy caros. Yo tenía escala en Panamá, iba para Nicaragua y tenía escala, salgo a las 2:30 de la tarde por Copa. Y estoy en esta incertidumbre que no sé nada, no me dicen nada, estoy desesperada, tenía que estar en el aeropuerto a las 10 de la mañana y mírame aquí sin una noticia, sin un nada. Hoy es el cumpleaños de mi niño. La embajada les dijo a los pasajeros con vuelos programados a Panamá entre el 13 de marzo y fin de mes que vuelvan a reservar para una fecha posterior para tener tiempo de solicitar la visa con costo de $50. El Servicio Nacional de Migración de Panamá emitió un comunicado diciendo que la medida fue adoptada para garantizar seguridad y control en relación con los cubanos que transitan por Panamá hacia otro destino o para regresar a su país. María Esther Ordóñez, Acción 10. Una mujer nicaragüense originaria del departamento de Estelí muere ahogada al intentar cruzar el río Bravo en México en su intento por llegar hasta los Estados Unidos. Veamos el reporte. Medios de comunicación mexicanos informaron de la muerte de la nicaragüense Neilin Rizo Gutiérrez, de 26 años de edad, quien es originaria del departamento de Estelí. Según la información brindada por las autoridades, falleció tras ser arrastrada por las fuertes corrientes del río Bravo en su intento por llegar a Estados Unidos. En los últimos días se han registrado la muerte de varios nicaragüenses que buscan llegar a cumplir el sueño americano, la mayoría de ellos cruzando el río Bravo. Este jueves se informó que fue encontrado el cuerpo sin vida de una niña de 4 años que fue arrastrada por las fuertes corrientes del río junto a su madre, pero su progenitora no pudo sostenerla más y asegura que solo escuchaba sus gritos. La mujer fue rescatada y llevada a territorio estadounidense. Ella pidió ayuda para encontrar a su niña, ya que tenía la esperanza que alguien auxiliara a la pequeña. Lamentablemente, este jueves fue recuperado el cuerpecito. El pasado 6 de marzo, una nicaragüense que estaba embarazada falleció en el norte de México, según informó el Instituto Nacional de Migración de ese país, que rescató a más de 200 migrantes que fueron abandonados en un camión. La nicaragüense fue llevada a un hospital donde se informó de su deceso. María Esther Ordóñez, Acción 10. Ahora les hablamos que el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, endurece la persecución contra el aborto y el tema también del matrimonio igualitario. El Congreso de Guatemala aprobó la ley para la protección de la vida y la familia con 102 votos a favor, 8 en contra y 50 abstenciones. Con esta ley aumenta las penas de prisión para mujeres que aborten, originalmente establecidas de 1 a 3 años de prisión y ahora modificado, sanciona con hasta 10 años de cárcel a la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause. Congresistas opositores han manifestado que perder un embarazo es devastador y esta ley, a pesar de que una mujer puede estar en duelo, le aplica automáticamente la etiqueta de sospechosa. Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso, advirtió Lucrecia Hernández del partido de centro izquierda Semilla. De igual forma, la normativa prohíbe la posibilidad de contraer matrimonio entre dos personas del mismo sexo, así como enseñar en las entidades educativas la diversidad sexual. Aún está pendiente que la ley entre en vigor con la firma del presidente de ese país, Alejandro Yamatei. El mandatario fue el principal protagonista del nombramiento de Guatemala como capital provida de Iberoamérica por un Congreso cristiano, en un acto donde también estuvo presente la presidenta del Congreso, Shirley Rivera. María Esther Ordóñez, Acción 10. Fundación 10. La salud en la vista de doña Elga Patricia Duarte, ciudadana de 45 años, se deteriora cada día más, después que al realizarse una valoración oftalmológica, los médicos encontraran datos de un desprendimiento de retina en su ojo derecho. Bueno, yo he venido aquí al Canal 10
para que me ayuden para hacerme una cirugía en mi vista, porque yo soy de escasos recursos y no tengo para hacérmela, porque al hospital donde voy no la están haciendo. Doña Elga necesita una cirugía de vitrectomía endoláser más aceite de silicona. Ella lava y plancha ajeno para subsistir y por su condición económica no puede costear los $3,000 que tiene como costo. Como ahorita no estoy trabajando y mi familia pues no es adinerada, por eso es que vine aquí al Canal 10. Al no realizarse esta cirugía, puede provocar en su vista una posible ceguera por completo. Si usted desea ayudar a esta ciudadana, por favor, visitar las instalaciones de Fundación 10, de donde fue la mansión Teodolinda 2 cuadras abajo. En Acción 10, Moisés García. Estos fueron Bueno, ya estamos en el segmento Mirada Global y vamos a iniciar con la expectativa que existe en Chile por la investidura del nuevo presidente de esa nación. Y es que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, tomará posesión este 11 de marzo a sus 36 años, por lo que será el mandatario más joven de este país al frente de una coalición de centro izquierdista. Además, 14 de sus 24 miembros son mujeres, es decir, sus ministros, entre ellas la ministra de Defensa, quien es nieta del expresidente salvadoreño Salvador Allende. El presidente Salvador Allende, la ministra de Interiores, son dos al frente del Ministerio de la Mujer. A su investidura acudirán numerosas delegaciones internacionales en representación de México. También asistirá la esposa del presidente de esa nación, Andrés Manuel López Obrador. Las elecciones que llevaron a cabo a Boric a su victoria fueron desarrolladas bajo gran tensión política desde el fin del régimen. Las y los jóvenes y las mujeres jugaron un rol fundamental para su victoria. Continuamos con más en Mirada Global. Esta vez en Indonesia, el volcán Merapi entró en erupción, lo que obligó a evacuar a más de 250 personas de la zona. Informaron las autoridades. El volcán, uno de los más activos del mundo, lanzó varias veces durante la noche gas, cenizas volcánicas y rocas a una distancia de unos 5 kilómetros del cráter. Así indicó el jefe de la Agencia Indonesia de Gestión de Desastres. Debido a las nubes ardientes, 253 personas fueron evacuadas a refugios, detalla el comunicado. Las autoridades además pidieron a los habitantes de los alrededores que no accedieran a la zona de 7 kilómetros del cráter del Merapi, que puede proyectar lava y otras materias volcánicas. La humareda y las cenizas oscurecieron una parte del cielo de la región de la capital, muy poblada en la isla de Java. La última erupción importante de este volcán causó más de 300 muertas en el año 2010 y provocó la evacuación de unas 280,000 personas. Indonesia cuenta con cerca de 130 volcanes activos. Y se anuncian nuevas restricciones para evitar propagar contenido respecto a la guerra que vive Rusia con Ucrania. Meta, propietaria de Facebook e Instagram, decidió cambiar sus reglas en cuanto al lenguaje de odio si está dirigido contra las tropas rusas que participan en combate en Ucrania, confirmó el portavoz de la compañía citado por el diario The Washington Post. Como resultado de la invasión de Rusia de Ucrania, hemos permitido temporalmente formas de expresión política que normalmente violarían nuestras reglas con un discurso violento como muerte a los invasores rusos, señaló el vocero. Este cambio de política se aplica a un número limitado de países, entre ellos destacan Armenia, Estonia, Georgia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia y Ucrania también. La embajada de Rusia en Estados Unidos reaccionó a la decisión calificando la nueva política de agresiva y criminal. Las acciones de la empresa son una nueva evidencia más de la guerra informativa sin reglas declarada con nuestro país. Exigimos a las autoridades estadounidenses que detengan las actividades extremistas de Meta y tomen medidas para llamar a los perpetradores ante la justicia, publicó la misión diplomática en su página oficial de Facebook.
Ahora nos vamos a otra noticia y es que en Grecia cae la temperatura. La tormenta meteorológica Filipos provocó fuertes nevadas este jueves en Atenas y los alrededores. En los pueblos cercanos a la capital, la nieve dificultó el tráfico y emplearon maquinaria pesada para despejar las carreteras. Las escuelas del norte de Atenas y de la región occidental y central de Grecia cerraron debido a las condiciones meteorológicas adversas. Los expertos pronosticaron que las precipitaciones disminuirían por la tarde, pero afirman que las tormentas continuarán en el Egeo y Creta. Es todo en Mirada Global. La actividad deportiva con fútbol en el ámbito nacional. Hubo jornada de Liga Primera la noche de este jueves y vemos imágenes de la victoria del equipo del Managua FC. Los Leones Azules de la capital se impusieron 2-1 frente al Walter Ferretti en el derbi capitalino. Esta es la primera anotación, Vasilčić por parte del equipo del Managua, Federico Vasilčić a los 66 minutos, luego Danilo Zúñiga al 82 con el 2-0 y posteriormente el descuento del Ferretti por medio de Bansi Hernández en el minuto 90. 2-1 ganó el equipo del Managua FC en el fútbol nacional de Liga Primera. Con este resultado el equipo de los Leones se coloca en la primera posición del torneo. Otros resultados en Liga Primera, Sport Sébaco y Madrid 1-1. El equipo del Juventus le metió 2-1 a la UNAM, el Real Estelí 4-1 al Deportivo Ocotal. En la continuación del fútbol nacional, Liga Primera del fútbol nicaragüense. Managua FC tiene 20 puntos tras 9 jornadas, 6 victorias, par de empates, una derrota en lo que va del torneo. Dirian Gen tiene 18 unidades, el Estelí tiene 17, el Juventus es cuarto con 12, 11 puntos para Jalapa, 10 para Ferretti, igual que Laurán, 8 puntos para Ocotal y Sport Sébaco y también el Real Madrid con 8 puntos en el fondo de la tabla hasta el momento en el clausura tras 9 jornadas en Liga Primera del fútbol nacional. Siempre con fútbol, pero en el ámbito internacional, el Barcelona no pasó del empate a 0 frente al equipo del Galatasaray. Un lamentable resultado para el equipo azulgrana que tuvo la pelota, pero que no supo qué hacer con ella. Un equipo carente de ideas, de media cancha hacia arriba. No generó tantas llegadas de peligro. Y ese es el problema del Barcelona cuando adopta este estilo. Me recordó cuando el equipo de Pep, por ejemplo, tenía malos encuentros, aquel famoso tiki-taka, cuando el Barcelona no carburaba, de igual manera le pasaba lo que le ocurrió ayer. Tocar, jugar bonito, abrir a los costados, pero no generar peligro, no poder hacer absolutamente nada productivo con esférica. Además, pocos disparos como estos de media y larga distancia. Se las cuento, fueron 5, nada más las que tuvo el Barcelona. Ese disparo de Frenkie, el otro disparo de Frenkie de Jong, que pega en el palo, que pudo ser el 1-0 definitivo en el partido. Esta jugada, casualmente, hay un cabezazo de Sergio Busquets en la segunda parte, esa es la tercera, y los dos de Depay en el primer tiempo, el de tiro libre y la jugada por el sector izquierdo. Fueron los únicos 5 disparos del Barcelona entre los palos que pudieron generar alguna situación de gol. Ahora, la estadística oficial cuenta solamente 4, porque el cabezazo de Busquets se considera que no iba adentro siquiera, pero posiblemente se complicaba ahí, se le podía colar al portero y por eso el portero Iñaki Peña metió el manotazo. Así que 0-0 Barcelona y Galatasaray. Todo se definirá en la vuelta el próximo jueves 17 de marzo, 11:30 de la mañana en transmisión de Canal 10, Más que Deportes. Con la continuación de la Europa League tendremos la vuelta también en el infierno de Estambul, el Galatasaray recibiendo al Barcelona. Particularmente creo que sigue siendo el Barça favorito y que debe pasar en esta eliminatoria. Pero con ese juego mostrado ayer, verdaderamente fue una lástima no poder concretar los goles. Adama Traoré, de los más destacados, definitivamente uno de los jugadores clave a la ofensiva por el equipo del Barça, pero muy solo en la parte de arriba. Así que el Barcelona perdió esa gran oportunidad. Para el Galatasaray ese 0-0 tiene sabor a victoria, ya que no hizo absolutamente nada en el partido el conjunto del Galatasaray, que se dedicó a defender durante los 90 minutos. Hablamos también de béisbol del campeonato Germán Pomares Ordóñez. Este fin de semana continúa la acción. Los indios del Boer, los Dantos y compañía estarán, por supuesto, también
en el Pomares 2022. El Boer va contra los Pescadores, los Dantos van contra Jinotega, Nueva Segovia contra el Caribe Sur, Carazo ante los Mineros, Matagalpa versus Río San Juan, León ante Celaya, Granada versus Masaya, Chontales ante Rivas, Madrid versus Chinandega y Estelí contra Boaco. Esas son las series programadas para el Campeonato Superior de Béisbol Germán Pomares Ordóñez este fin de semana a nivel nacional. Sábado y domingo, dobles carteleras de 7 entradas cada uno en caso de los partidos del Pomares 2022. También habrá boxeo este fin de semana. Nica Boxing Promotion tiene actividad este sábado y Pinolero Boxing tiene actividad la próxima semana, el próximo sábado también. Así que 2 veladas de boxeo profesional en sábados consecutivos en el gimnasio Nicarao. En la velada del próximo sábado de Pinolero estará en acción Alexander el Popeye Mejía contra el Palo Lainez, una pelea interesante. Y Nica Boxing Promotion este sábado también trae combates importantes en el pugilismo a nivel nacional que continúa desarrollándose en nuestro país. Y para el domingo hay una cartelera de boxeo amateur, de boxeo olímpico en el gimnasio Nicarao. Baloncesto también en el ámbito local. Cabe destacar que así van los equipos el fin de semana. San Judas contra Tipitapa, Bonanza ante los Leones, el equipo de La Paz Centro ante Rivas, Mineros versus Jaguares. Esto en el torneo de baloncesto Carlos Ulloa in memoriam de la primera división del baloncesto nicaragüense que continúa este fin de semana. Les hemos hablado de la situación entre Rusia y Ucrania y la falta de acuerdo específico, por ejemplo, en la reunión de cancilleres. Sin embargo, no se han dado por finalizadas en su totalidad esas pláticas. Ha expresado el canciller de Ucrania que está abierto a continuar dialogando para ver in situ la situación de Ucrania y de Rusia. Estas conversaciones, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuál es la posición actual de Rusia? Les cuento que el embajador de Rusia en Nicaragua en exclusiva nos dio una entrevista a este medio de comunicación y se las queremos presentar también para que nuestro invitado en unos minutos pueda reaccionar a la misma y hacer un análisis sobre la actual situación entre Rusia y Ucrania y este conflicto militar que ha dejado devastado a Ucrania y que ha ocasionado ya consecuencias graves tanto a Ucrania y también algunas consecuencias a Rusia, como por ejemplo las sanciones y las críticas y las manifestaciones para que pueda finalizar este conflicto, pero de igual manera al resto del mundo, sobre todo repercusiones económicas. Pero les dejamos la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos del noticiero Acción 10? Les saluda el periodista Carlos Larios y en este momento me encuentro con el embajador de Rusia en Nicaragua, el señor Alexander Jojolikov, quien nos va a contestar algunas preguntas y entre ellas nos va a comentar cuál es el motivo del conflicto entre Rusia y Ucrania. Buenos días, un placer saludarle a usted y a los televidentes de su canal. Yo quisiera agradecer esta oportunidad de presentar la posición oficial de nuestro país acerca del conflicto en Ucrania, porque hay mucha información falsa, incorrecta, y en este caso es necesario dar la visión de nuestro país. El conflicto en Ucrania tiene 2 aspectos, uno interno y otro externo. El interno empezó a partir del año 2014, después del golpe de Estado. Como resultado llegó al poder la junta neonazi en Ucrania, que empezó a crear un estado antirruso. Los países del occidente y de la OTAN empezaron a suministrar el armamento al régimen de Kiev y empezaron a adiestrar o capacitar a los militares. Y además trataron de incentivar a Kiev a entrar en la OTAN. Rusia cree que los países que integran la OTAN y Occidente, las fuerzas militares del Atlántico en Occidente, podrían invadir o atacar a Rusia. ¿Creen eso? Sí, así es.
porque resultó que no cumplen sus promesas, no cumplen. Y yo quisiera subrayar, en los documentos doctrinales de la OTAN, Rusia fue declarada como una amenaza mayor, principal para la OTAN. ¿Rusia estaría dispuesta a llegar a magnitudes incluso de una guerra nuclear si el conflicto se empeora y se inmiscuyeran otros países? ¿Estaría Rusia dispuesta a llegar a esos límites con tal de cumplir con esos dos objetivos en Ucrania? Nosotros nunca tuvimos en nuestra doctrina la posibilidad de usar primero las armas nucleares. Nunca. Y, por ejemplo, los Estados Unidos pueden imaginar la posibilidad de dar un golpe preliminar con las armas nucleares. ¿No le preocupa a Rusia las sanciones que se han emitido de los países europeos y de Occidente, Estados Unidos, en contra de Rusia? Lógico que nos preocupan las sanciones. Cualquier tipo de sanción trae pérdidas. Y lógico que sentimos estas sanciones. Pero yo quisiera decir que es una navaja de doble filo. Ahora los países que introdujeron las sanciones también sufren las consecuencias. Bien, y es parte de la entrevista que nos concedió a este medio de comunicación el embajador de Rusia en Nicaragua, y ya escuchábamos su postura. Pero ¿qué puede pasar en los siguientes días? Los efectos económicos a nivel mundial y también los efectos sociales, políticos, ya se están viendo en unos 16 días que lleva este conflicto ya de manera agravada. Vamos a abordar el tema hoy día con nuestro invitado, quien ya está con nosotros vía Zoom, y es el ingeniero Agustín Jarquín Anaya. Él es analista político y nos va a comentar más al respecto de esta situación. Ya escuchaba el ingeniero la entrevista o parte de la entrevista que concedió el embajador de Rusia en Nicaragua a este medio de comunicación y cuál es la postura de ellos. Dicen que ellos temen incluso que la OTAN y Occidente puedan tener acciones militares e invadir, en este caso, Rusia. ¿Qué opina nuestro invitado? Interesante. Así es, Jocelyn. Ya se encuentra con nosotros vía Zoom Agustín Jarquín Anaya. Él es analista político. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos acá en Acción 10 de la mañana y, por supuesto, en nuestro segmento. Siempre es cordialmente invitado. Bienvenido, ingeniero. Buenos días, Jocelyn. Buenos días, Jimmy. Gracias por darme esta oportunidad para estar nuevamente con ustedes y con su gran audiencia. ¿Qué opina de esta entrevista y lo que escuchaba? ¿Perdón? ¿Qué opina de esta entrevista y lo que textualmente decía el embajador de Rusia en nuestro país? Mire, lo que ha expresado el embajador Alexander Kokolivo contrasta con la realidad, porque, bueno, recordemos que Ucrania en el acuerdo de Budapest, ocurrió hace aproximadamente unos 30 años, cuando colapsó la Unión Soviética. Ucrania entregó una cantidad de armamento muy grande. Estamos hablando más de 3.000 armas nucleares. Ucrania era, en términos de países, el tercer país con más armas nucleares en el mundo. Y las entregó, y se las entregó a Rusia. Bajo parte del entendimiento era que iba a mantenerse y a reconocerse la estabilidad en su territorio. Y en aquel tiempo el premier de Rusia, el presidente de Rusia, reconoció, y los mismos participantes internacionales. Pero luego está el acuerdo de Minsk también, donde la misma Rusia se compromete a reconocer la frontera de Ucrania, y sin embargo ambos acuerdos internacionales fueron violados al inicio de esta invasión de Rusia que unilateralmente hizo el señor Putin sobre Ucrania. Esas fueron las voces internacionales que se expresaron, recordando que se estaba violando el acuerdo de Minsk, que establecía el respeto a la frontera, en este caso ucraniana, etcétera.
De forma tal que lo que señala el embajador Kokóliko, además, cuando señala el tema de armas nucleares, quien anunció que iba a activar su arsenal nuclear y a sus fuerzas nucleares, como ellos le llaman internamente, fue el mismo presidente Putin, lo cual elevó las alarmas a nivel internacional, porque era una amenaza excesivamente fuerte, cuando comenzó a ver las sanciones que le estaban cayendo de parte de Occidente, sobre temas financieros y otros temas económicos también, de exportaciones, etcétera. De forma tal que lo que expresa el embajador, pues por supuesto lo respetamos, él tiene que mantenerse acorde con lo que ha anunciado su país, y lo tercero, valga la pena señalar, es que insiste en señalar que este es un estado pro-nazi o nazi, etcétera, y que prohibían el ruso. Recordemos que el presidente Volodymyr Zelensky, el principal idioma que él habla es ruso. Inclusive lo habló en un momento y lo habla mucho mejor que el ucraniano. Y en segundo lugar, sus ancestros son judíos. Pues, y realmente hemos visto cómo hay una solidaridad. Es más, Israel ha hecho gestiones para que se detenga la guerra. Ha tenido entrevistas directas con el señor Putin, el premier de Israel, en ese sentido. No lo haría si efectivamente fuera un Estado pro-ruso, de forma tal que lo que señala el embajador, reitero, lo entendemos porque es acorde con la política equivocada y lo que está realizando su país, el señor Putin, que se ha ganado la animadversión, la crítica mundial en todos los aspectos. Lo que dice el señor embajador, igual de lo que expresa su país, se estrella con la realidad de los hechos que uno puede observar ahora, y sobre todo gracias a las redes sociales. Okay. Ingeniero, escuchábamos al embajador de Rusia en Nicaragua haciendo referencia de que ellos reconocen que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea ya les está afectando a su gobierno, al gobierno de Vladimir Putin, pero dijo escuetamente de que esto representa un arma de doble filo. ¿Se refiere, usted interpreta que se puede referir a la activación de su arsenal nuclear, esto como un arma de defensa para hacer retractar a estos países que le han impuesto sanciones y prácticamente ya está debilitando su economía? También me gustaría, ingeniero, que se refiera a lo que decía el embajador de Rusia en nuestro país, que refería a que ellos tenían el temor de que la OTAN y Occidente invadiera Rusia. ¿Esto realmente era una posibilidad o sigue siendo una posibilidad? Mire, en primer lugar, yo creo que el señalamiento que hace el embajador no han vuelto a hacer recurrencia sobre el tema del uso de armas nucleares. Yo creo que la advertencia del mundo fue fuerte, y ojalá que el presidente Putin, en un acto de desesperación, no active el botón nuclear, que sería terrible, sería muy negativo para todos nosotros incluso en el mundo. Ojalá que eso no ocurra. Yo creo que más bien se está refiriendo así a aspectos económicos. Precisamente ayer señalaba el Kremlin que si Estados Unidos suspendía totalmente y prohibía la importación de crudo y de productos refinados de petróleo de parte de Rusia, de gas, gasolina, etcétera, eso iba a tener un impacto negativo en Occidente y que el precio del petróleo posiblemente se iba a disparar arriba de $300. Eso lo expresaron ellos. Creo que se está refiriendo más bien a ese aspecto. Y en efecto, esas consideraciones las están tomando en Occidente. Recordemos que Alemania actualmente, en la decisión de suspender las importaciones de combustibles procedentes de Rusia, mantiene todavía ese vínculo y ha tomado una decisión, llamémosle atemperada, o sea, que es radical. Y en los mismos Estados Unidos, en la discusión que se está teniendo en el Congreso, en armonía, conversándolo esto con la Casa Blanca, están, digamos, armonizando posiciones para no llegar a un tema tan radical, ¿verdad?, que afecte más la situación del petróleo.
El precio del petróleo, que realmente es bastante alto en Estados Unidos, ha llegado ya a los $5 por galón para el uso público, y en términos del precio internacional, el barril supera posiblemente los $130, o sea, superó la barrera de los 300 que estaba hasta hace unas pocas semanas. Eso es un resultado más que todo de cómo se conduce la economía internacional, más el asunto de que si se produce en Estados Unidos o no se produce en Estados Unidos, etcétera. Y la administración del presidente Biden está tratando de lidiar con eso por dos situaciones. Primero, porque eso reduciría la posibilidad de recuperación económica en la cual estaba encaminada Estados Unidos después de la pandemia. Y en segundo lugar, porque esto tendría un efecto posiblemente catastrófico para la elección del próximo mes de noviembre, que va a ser un veredicto popular respecto a su administración. De forma tal que están tomando las acciones y decisiones correspondientes, y en este sentido, si va a haber una disminución de compra de los combustibles fósiles a Rusia, buscar otros proveedores para que el consumo en Estados Unidos no se afecte, y sobre todo, que es lo que más le interesa al ciudadano nicaragüense, que el precio de la gasolina, del diésel, o sea, en la distribuidora, disminuye, porque actualmente se ha vuelto ya una situación muy compleja, y como precio líder va a impactar toda la economía. Recordemos que Estados Unidos está afectado por una inflación muy grande, los precios de consumo básico se han incrementado fuertemente, y en este sentido están tomando las consideraciones al respecto. A eso creo que se refería entonces la advertencia de la administración del Kremlin para no dejar de vender a Occidente parte de su producción de petróleo, que ahora necesita mucho más que antes, a pesar de que tiene cuantiosas reservas y en oro en el Banco Central, pero las decisiones que han tomado han impactado severamente su economía y está afectando incluso la imagen interna del señor Putin con respecto al pueblo de Rusia. Esa es la situación, y esto es lo que pudiera yo comentar al respecto. Bueno, se nos queda pendiente, ingeniero, lo de esa aseveración de una posible invasión o ataque de parte de la OTAN y Occidente, pero también ahora que abordó el tema del combustible, me gustaría que se refiera a las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela, algo que ha merecido críticas para la administración Biden, pero que otros también han dicho, bueno, hay que buscar cómo resolver la situación y dialogar y hablar en materia económica para subsanar de algún modo el problema y los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania en Estados Unidos y América Latina. ¿Qué usted opina al respecto? Miren, retomando la pregunta que no le atendí anteriormente, en efecto, la situación de la OTAN en términos de amenaza real de una invasión a Rusia no tiene elementos objetivos para poder hacer esta afirmación de parte de los líderes de Rusia. Ahora, sobre las conversaciones que han generado gran polémica entre la administración del presidente Biden y el señor Maduro, es natural que esto ocurra, pero recordemos tres cosas. Por un lado, a finales de diciembre, precisamente la administración norteamericana expresó insistentemente, y creo que ustedes cubrieron esta especie noticiosa, la necesidad de que el señor Maduro abriera o reabriera nuevamente el diálogo que tenía con las fuerzas de oposición, con el propósito de buscar una salida negociada, liberar a los prisioneros políticos, activar la vigencia de los derechos humanos y, en fin, poder tratar de resolver la situación compleja, y que, no obstante los señalamientos e iniciativas muy fuertes que la administración norteamericana ha tomado respecto al señor Maduro, e incluso que se ha pedido rescate, o sea, pago de rescate, ¿verdad?, por su acción, etcétera. Varios de los miembros de su administración están señalados como vinculados a diferentes carteles con crímenes internacionales. Recordemos que hay dos altos
exfuncionarios del gobierno de Maduro que están en cárceles norteamericanas, el último de ellos el señor Saab, que era muy cercano, e incluso se expresó de que había actuado como doble agente en un momento, ¿verdad? Seguramente toda esa información que tenía el señor Saab ya lo maneja la administración norteamericana, pero a lo que voy es que en diciembre, estamos hablando hace poco más o menos 2 meses y medio, la administración norteamericana insistió en que debiera de abrirse ese diálogo entre el señor Maduro y las fuerzas de oposición. Me refiero al diálogo que se había establecido en México, ¿verdad? Y que fue suspendido precisamente porque el señor Maduro incorporó en la delegación de diálogo que le representaba al señor Saab y pedía que con eso, creía que con eso iban a liberar a Saab. Eso no ocurrió y él suspendió entonces el diálogo. Esa situación estaba. Ahora se da este encuentro que ha generado polémica, crítica, no solamente de líderes del Partido Republicano, sino que también de miembros importantes del Partido Demócrata, como el senador Menéndez, y también internamente, por ejemplo, escuchábamos a María Corina Collado de Venezuela, diciendo que la presidencia del señor Biden estaba abandonando a los venezolanos. Sin embargo, hemos oído también análisis muy interesantes, por ejemplo, de este Crisis Group, que es una ONG internacional vinculada a Naciones Unidas, está en todos los continentes, que procuran que no hayan conflictos bélicos y que procura también vigencia de derechos humanos y la paz, señalando como interesante este proceso. Ahora, es difícil que Venezuela, con la producción decaída que tiene de petróleo, vaya a suplir a Estados Unidos. No creo yo que Estados Unidos esté buscando eso, la administración Biden, porque puede proveerse mejor, en este caso de Alberta, me refiero, de Canadá, y de otros suplidores, si acaso fuera necesidad. En todo caso, sería parte del acuerdo para que se avance en ese proceso de acercamiento, pero hay algo que está en el momento, y es que recordemos que Venezuela es un aliado muy cercano de Rusia. En efecto, las expresiones del señor Maduro respecto a Putin muy recientemente eran de un gran entusiasmo y apoyo, y antes de que se produjera la invasión, personeros importantes de Rusia hicieron recorrido por los aliados, estamos hablando Cuba, Nicaragua, Venezuela. Recordemos que estuvo el señor Yuri Borisov, quien es vicepresidente, vicepremier, en este caso de Rusia. Estuvo primero en Nicaragua, ofreció una cooperación, tuvo reuniones con el señor Ortega en Nicaragua y después estuvo con el señor Maduro. Estamos hablando hace aproximadamente 3 semanas, ¿verdad? Ingeniero, precisamente ese aspecto quería abordar con usted. Entre el señor Maduro y con la administración Biden debe de tener muy preocupado al señor Putin. Y no es que Venezuela le va a dar totalmente la espalda a Rusia, a su aliado, amigo, sino que simplemente también está viendo cómo superar los grandes desafíos que ellos tienen en términos, por ejemplo, económicos, y cómo se disminuyen las sanciones de Estados Unidos. O sea, el juego está en ese momento, y lo que nos sorprende es no solamente inmovilidad, sino que también las acciones que no son producentes de parte de la administración del señor Ortega, ¿verdad? Cuando más bien se está distanciando más de la comunidad internacional, y francamente no veo oportunidades en este conflicto para posicionarse mejor, como lo señalaba yo en la ocasión anterior, y en este caso, por ejemplo, poder funcionar como un mediador, como ya se está ofreciendo China, por ejemplo, como se ha ofrecido Turquía, ¿verdad? También, y en este sentido posiblemente pueda jugar ese rol también Venezuela para detener la invasión en Ucrania.
Y ese rol, por supuesto, si lo juega, va a tener beneficio para los protagonistas de esa iniciativa de mediación. Ingeniero, si llega a ocurrir el escenario de que Estados Unidos logre comprar petróleo a Venezuela, ¿cuál sería el conflicto que esto generaría entre las relaciones políticas, económicas y de cooperación que ha mantenido el presidente Nicolás Maduro con Vladimir Putin? ¿Esto va a crear un descontento o vamos a ver un tipo de alineamiento diferente de Venezuela hacia Rusia? Usted ya mencionaba que habían países que habían estado a favor de la invasión de Rusia a Ucrania, como es el caso de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, entre otros países latinoamericanos que se han alineado a las políticas de invasión que ha ejercido el presidente Putin desde el pasado 24 de febrero de este año 2022. Miren, esa decisión yo la veo como más alejada, comparto los análisis internacionales. Mire, al mes de diciembre la venta de petróleo de Estados Unidos hacia, pues corrijo, de Rusia a Estados Unidos era, qué sé yo, más o menos como unos 3 millones de barriles. No, del 1% del consumo de Estados Unidos. Venezuela, que está recuperando su producción, en diciembre el señor Maduro anunció con entusiasmo llegando a producir 1 millón de barriles. Ellos han producido más posiblemente. Sin embargo, la cantidad que Venezuela difícilmente va, en este caso, a suplir a Estados Unidos. Sin embargo, si se da una despenalización sobre Venezuela, posiblemente va a ser sobre avances concretos con la digamos, actitud, iniciativa de apertura, pro diálogo, liberación de presos políticos, etcétera. Vimos como ya hace unos 3 días comenzó a liberar a ciudadanos norteamericanos que estaban vinculados a la empresa venezolana Citgo, que es la empresa que fue prácticamente confiscada en Estados Unidos, que era gasolineras distribuidas en toda la Unión Americana, propiedad del gobierno de Venezuela. Estos ciudadanos, pero que son 5 ciudadanos y un residente norteamericano, ya 2 comenzaron a ser liberados. Entonces creo que va a ir más bien por esa vía. No estoy tan seguro que se va a poder Venezuela suministrar de manera consistente petróleo a Estados Unidos cuando bien lo puede conseguir por otro lado. Si acaso Estados Unidos le compra, es más bien como parte del acuerdo para, en este caso, aliviar la economía venezolana, pero siempre y cuando puedan haber avances y progresos, en este caso, en el diálogo con la oposición y también en la situación de los derechos humanos, eventualmente en unas elecciones más competitivas para en Venezuela. ¿Qué se podría esperar, ingeniero, en los próximos días en cuanto al diálogo, a pesar de que no ha habido todavía un acuerdo entre ambas partes, pero sí han habido reuniones y se han logrado establecer algunos temas? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a extender más este conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos, Europa, que también siguen imponiendo sanciones económicas a Rusia para de alguna manera debilitar su economía y que cese el conflicto armado que mantiene contra los ucranianos? Mire, yo expresaba en la vez anterior y hemos visto cómo también hay una coincidencia con manifestaciones de otras personas que son inclusive más especialistas en este asunto, que la situación del mundo cambió. Yo decía, así como la pandemia generó un parteaguas,
y el mundo es diferente de cómo éramos antes de la pandemia. Igualmente este conflicto está generando una recomposición de las relaciones internacionales. Europa está más unida, la OTAN está más fortalecida, el vínculo de Estados Unidos con esos aliados es muy fuerte. Prácticamente la invasión del señor Putin y genocidio que está cometiendo al atacar hospitales, lugares civiles, etcétera, está uniendo no solamente a Europa y a Occidente, está uniendo al mundo. Realmente fue impresionante la votación de hace 2 semanas en Naciones Unidas de 141 votos sancionando fuertemente, criticando y exigiendo el retiro de sus tropas. Eso, que alguien lo hubiera anunciado 1 mes, 2 meses antes, nadie lo hubiera creído, y sin embargo se está dando. Y en la medida que continúe avanzándose en esta situación de agresión, por supuesto genera más daño, genera más riesgo de que pueda desencadenar un conflicto nuclear. Dios mediante, ojalá no se dé, pero también avanza más el deterioro de la imagen y de la economía de Rusia, ciertamente. Ahora, no es casualidad que la misma China, reitero, el señor Jinping se está ofreciendo como mediador, se ha ofrecido como mediador, y están en pláticas no públicas, en este caso con la administración norteamericana y el mismo señor Putin. Entonces, algunos señalan de que este conflicto va para largo. Yo, francamente, mi impresión es que esto no tiene la motivación para alargarse en el tiempo, como fue, por ejemplo, la guerra en Vietnam o situaciones parecidas. Yo veo que el asunto está en cómo el señor Putin, que tiene un carácter tan arrogante, él se considera el zar de la Rusia, él mismo lo expresó, pretendía restaurar la hegemonía, el impacto, la imagen de la Unión Soviética, que para él tiene una gran añoranza. Él lo señaló como el hecho más negativo que ha sufrido la humanidad en el siglo XX. El asunto es cómo lidiar con eso, y en este sentido, cómo Occidente y en apoyo a los negociadores de Ucrania y Rusia pueden propiciar de que efectivamente hay un alto al fuego y que él tenga una imagen no tan deteriorada como la que está teniendo actualmente, para buscar cómo efectivamente pare este conflicto. ¿Qué pasaría con el presidente Vladimir Putin una vez que termine este conflicto? Aunque no hay fecha exacta cuándo podría terminar, ya se está hablando de procesarlo legalmente ante la Corte Penal Internacional. Dicen la petición que han hecho 39 naciones de que se está buscando pruebas sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, de genocidio cometido por las fuerzas rusas en Ucrania. Vemos que los fallecidos siguen ascendiendo conforme avanza este conflicto. ¿Esto podría ocurrir, ingeniero? Es un escenario posible. Algunos analistas señalan de que esto tendría poco efecto en Putin. Yo creo lo contrario. Recordemos cómo en el conflicto que se dio y en la situación de crímenes contra ciudadanos civiles en Chechenia y el conflicto de Bosnia y Herzegovina, funcionó la Corte Penal Internacional, que es actualmente la que está activada. Y el fiscal incluso habló hace más o menos 10 días de enviar, posiblemente ya estén en Ucrania, agentes de su fiscalía recogiendo evidencias in situ. Eso que ocurrió hace un día o día y medio de los ataques a este hospital de niños, generando muertes y heridas y daño a instalaciones de salud. Pero además, la certificación que ha hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de poco más de 20 instalaciones médicas han sido atacadas por las fuerzas rusas. Todo esto es parte de esta evidencia y es una situación que señala al señor Putin directamente y a su equipo de colaboradores que han de estar preocupados. Pero por otro lado, recordemos que internamente
la población de Rusia se ha manifestado beligerantemente en contra de la guerra. Hay más de 10.000 prisioneros actualmente. Han emitido decretos señalando que cualquier crítica al ejército ruso, cualquier manifestación disidente, etcétera, puede ser severamente penalizada. O sea, el señor Putin hizo un cálculo equivocado y su ambición lo llevó a esta situación de crisis y de tragedia, porque realmente es una tragedia lo que está ocurriendo, que se está volviendo como un boomerang en contra de sus propios intereses. No estoy seguro si el señor Putin va a poder continuar después de esto al frente por mucho tiempo en su país. Ciertamente la incertidumbre es actualmente lo único cierto que podemos tener, pero vemos cómo este conflicto que ha generado esta situación tan grave a nivel mundial está provocando una revisión de relaciones, de la manera de desarrollar la economía, etcétera. Y en este sentido es que yo quiero reiterar que sinceramente extraña que los asesores y colaboradores, en este caso del señor Ortega, no le estén sugiriendo tomar decisiones más proactivas y de menos controversia, como lo que ocurrió recientemente con el nuncio apostólico, con el embajador de España, en pro de buscar una mejor situación para el país, para los ciudadanos y por supuesto para su propia administración también. Ingeniero, ya para ir concluyendo con esta entrevista, muchos analistas a nivel internacional dicen que Putin no esperaba la reacción de parte de Ucrania y la resistencia que ha demostrado tanto su presidente como la población. Pero ante estas situaciones, otros dicen que, por ejemplo, la OTAN, Occidente y los países europeos han reaccionado de una forma un tanto tímida, solamente con discursos, sanciones económicas, etcétera. ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Mire, ciertamente, en primer lugar, la reacción y el talante que ha asumido el presidente Volodymyr Zelensky ha sorprendido, por supuesto, a Putin, pero ha sorprendido a todo el mundo. Los mismos estados europeos, los mismos Estados Unidos están impresionados y este joven actor ha merecido un reconocimiento internacional sin precedentes. Su actitud está incluso uniendo al mundo democrático. Pero además, el pueblo ucraniano, con un estoicismo y una vocación de patriotismo impresionante, hemos visto cómo incluso personalidades del mundo de los deportes, del boxeo, con mucho dinero, no han abandonado su país, como lo dijo el mismo presidente Zelensky, cuando le ofrecieron las naciones de Europa y el mismo Estados Unidos buscar cómo sacarlo del país para asegurar su vida. Dijo, no, yo no estoy buscando un raid, no estoy buscando un aventón, yo necesito que me apoyen y armas para defender a mi país. Esa posición tuvo un impacto muy positivo. Y bueno, esa manera de ser, el señor Putin nunca se lo esperó. Lo cierto es que, según expertos en temas militares, las fuerzas rusas, que son en términos de número, de cantidad y de equipos que tienen, es mucho mayor, abrumadoramente mayor que las fuerzas ucranianas, y sin embargo se han empantanado. La voluntad del pueblo ucraniano, de las personas de la calle, etcétera. Vimos incluso al expresidente Petrov, que fue el expresidente anterior al señor Zelensky, al joven presidente Zelensky actual, ¿verdad? Y que eran adversarios políticos severos, como él también ha asumido parte de esa responsabilidad y en la calle se ha puesto a participar con las milicias ucranianas para la defensa de su país. Hemos visto actrices, bueno, recientemente estaba señalando, ustedes recordarán aquella canción famosa italiana, Bella Ciao. Esta canción ya está desde ayer siendo
difundida por una joven cantante ucraniana en honor y en motivación a la patria de su país, para unir al pueblo. Realmente es impresionante ese apoyo. Yo creo que la posición de la OTAN, si bien algunos quisiéramos, yo me apunto en eso, de que fuera más contundente en el respaldo de las fuerzas ucranianas, creo que lo están haciendo con mesura también. O sea, sí quieren apoyar, pero tampoco quieren dar pretextos de provocación al señor Putin, y realmente no ha tenido esos pretextos. El mismo proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, que se están reuniendo el día de hoy y mañana, entiendo, los premiers de Europa para conocer la solicitud que pedía con urgencia, el proceso de adhesión a Europa no es un proceso tan fácil. Recordemos que Turquía tiene casi 2 décadas en ese proceso. Albania también está en proceso de revisión, y igualmente Moldavia. Tienen un estatus, pero no como miembros plenos. Eso es lo que yo considero. Y de forma tal que han señalado, lo dijo el señor Macron, que la unión, la adhesión plena de Ucrania a la Unión Europea no iba a ser un proceso rápido. No obstante eso, ha tenido una solidaridad expresada en apoyo a su economía, en ayuda humanitaria, en alimentos y en armas ligeras que son efectivas para armar más a la población de Ucrania en defensa de la soberanía de su país. Muchas gracias por habernos acompañado y hacer un análisis de este tema, que más que un tema es una situación bien dramática la que enfrenta Ucrania y Rusia, y pues también los efectos económicos a nivel mundial. Y yo solo les invitaría a que hagamos más oración. La oración es potente. Actualmente incluso en la Iglesia Ortodoxa rusa hay una discusión muy severa. Prácticamente se va a producir una fractura con la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Hablaba ayer con un nicaragüense que es un sacerdote ortodoxo de la Iglesia Ortodoxa rusa, y él me señalaba esta situación difícil que está, pero sin lugar a duda la oración es potente. Tengamos fe por ese conflicto y la solución de la problemática en nuestro país, también en Nicaragua, Dios mediante. Y gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar nuevamente compartiendo con su vasta audiencia. Bendiciones, feliz fin de semana. Igualmente, siempre bienvenido acá al programa, en su presencia virtual, que siempre está conversando con nosotros sobre temas de interés. Así es, Jocelyn. Ahora vamos a presentarles la tendencia que tuvimos este jueves en nuestra entrevista Debates y Soluciones, que fue transmitido a través de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos acompañó Vidal Almendares, representante de Fenico Taxi, y también el economista Welvin Romero. El tema que se abordó fue precios del combustible y expectativa de acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela. La entrevista tuvo un total de 16.029 personas alcanzadas, obtuvo 106 comentarios, en reacciones 168, en interacciones 4.316. Y con esta información que le hemos brindado hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos. En el año 2006 en Chile, Michelle Bachelet asume la presidencia, convirtiéndose así en la primera mujer elegida presidenta en el país. Bachelet es una médico y política, también fue la primera encargada de la Agencia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género. Actualmente es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hemos, por tanto, estimado que el COVID-19 puede ser considerado una pandemia. COVID-19 can be characterized as a pandemic.
El jefe de la OMS ha asegurado que con las acciones adecuadas todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia. Con estas palabras, en 2020 la Organización Mundial de la Salud caracterizó al COVID-19 como una pandemia. En esa fecha se contabilizaban 118.000 casos en 114 países y 4.291 personas habían perdido la vida. El director general de la OMS aseguró además: pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que si se usa incorrectamente puede causar un miedo irracional o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muertes innecesarias. Nunca antes habíamos visto a una pandemia provocada por un coronavirus y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda ser controlada al mismo tiempo. Bien, y cada 11 de marzo se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. El Parlamento Europeo votó una resolución en la cual expresaron su apoyo y solidaridad con las víctimas y sus familiares del atentado terrorista que sufrió España en 2004, llevados a cabo por Al-Qaeda y el grupo islámico a 4 trenes, donde fallecieron más de 190 personas. Por ello, la Unión Europea tomó la iniciativa a escala mundial para instituir un Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo y en este sentido pide a la Comisión brindar respaldo de manera constante. Christopher Guevara, Acción 10. Así es, Xochitl Cristina. Muy buenos días, amigos y amigas televidentes quienes nos están recién sintonizando. Somos Acción 10 en la mañana y quienes nos acompañan desde las 6 en punto, pues continuamos con más informaciones. Esta vez está con nosotros el doctor José Antonio Delgado. Él es especialista en sexualidad y estaremos abordando sobre el sexo en la tercera edad. Hay quienes dicen ya a la tercera edad es para solamente convivir, ya no hay motivo, ya no hay deseo sexual. ¿Eso es cierto o no? ¿O es un mito? Él nos lo va a decir. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañar. Buenos días, un gusto, un saludo a la audiencia, y en este tema vamos a tratar de puntualizar porque es un tema muy extenso, está vinculado a enfermedades, pero vamos a tratar de puntualizar los aspectos vinculados a la sexualidad y al sexo en la tercera edad, que es diferente para hombres y mujeres, y esto es desde que somos adolescentes. El problema es que muchas veces no resolvemos nuestra visión del sexo y la sexualidad en la adolescencia, en la juventud, en la etapa adulta, y llegamos con serios problemas a la etapa de la tercera edad. Hombres y mujeres lo ven de forma diferente. El hombre en la socialización de género cree que puede tener sexo hasta los 90 años, como que si tuviese 40, y por eso él se busca una mujer joven de 30 años, de 25, para sentirse revitalizado. Bueno, eso sale en una, sin meterme en la parte religiosa porque no soy experto, pero un gran hombre que sale en la Biblia, antes de morir se buscó una doncella para revitalizarse. Entonces eso no es de hoy, ¿verdad? Eso lo traemos desde hace muchos años en la socialización de género que hacen con el hombre. En la mujer no, la mujer piensa que el sexo se muere cuando tiene su último hijo, ya no decide tener más hijos y entra la menopausia. Esas situaciones afectan el comportamiento en esta etapa. ¿En qué momento se puede tener relaciones sexuales? Hasta donde el cuerpo pueda, porque a veces el cuerpo no puede y hay que aceptar. Ahora, hay que aceptar que modificamos nuestra relación sexual y nuestra sexualidad. En la tercera edad, en cuestiones de relación sexual, cambia la frecuencia, cambia la intensidad, se ve afectada por enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la demencia, los problemas de artritis, el sobrepeso, el sedentarismo. Entonces todo esto afecta la práctica sexual en la tercera edad y tenemos que tomarlo en cuenta. Cuando nosotros tenemos una de estas dificultades en esta edad, hay que buscar ayuda médica. A partir de la menopausia, la mujer puede tener menos lubricación, una vagina más corta, le provoca más dolor la penetración, entonces hay que buscar ayuda con el doctor. Un varón con problemas de próstata puede tener dificultad para tener una buena erección, entonces hay que buscar cómo resolver estas enfermedades para tener una buena relación sexual y vincularme a una excelente sexualidad. Pero además de las enfermedades, doctor, que es algo relevante porque va a depender ahí de qué tipo de enfermedades, el tratamiento que usa, el bajo de la libido y tantas cosas que pueden intervenir, como ustedes especialistas nos han indicado. Pero también ya en como se viva la sexualidad durante si está joven o en la edad adulta, a la tercera edad va a ser distinto. Ya nos dice esto después de la siguiente llamada. Muy buenos días. Aló, buenos días.
22-22-7808, la persona que desee pues hacer la consulta con muchísimo gusto, vamos a recibirla al 22-22-7808, doctor. Bueno, esto para poner un ejemplo sencillo es como los que juegan softball, ¿verdad? Comienzan con softball rápido, luego bola modificada que se tira más suave y después un softball bola lenta y que tiene que ver con la edad. Sí. Igual pasa en el sexo, es decir, un hombre de 50 años no puede esperar tener relaciones sexuales como a los 40 y los 30. Claro, algunos se alimentan porque es difícil que alguien llame y reconozca que a los 50 años ya no hace lo mismo que a los 20. Y dicen algunas mujeres, mi marido tiene 50 y es como un toro. No sé en qué parte lo comparan con el toro, ¿verdad? Pero a los 50 años hay un proceso de envejecimiento. A partir de los 40, los cuerpos cavernosos del pene empiezan a envejecer y la erección empieza a ser menos tensa y con más dificultades. Tenemos la llamada. Muy buenos días, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Adelante, ahí está el doctor, atento. Sí, soy... Aló, buenos días. Sí, escúchenos a través de la bocina de su teléfono y nos comenta. Adelante. Sí, ok, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Me escucha? Le escuchamos perfectamente. Use la bocina de su teléfono y nos hace la consulta. Adelante. Ok, tengo 61 años actualmente y siempre he tenido una relación placentera sexual. Pero he notado que últimamente trato en la eyaculación más de lo debido, a veces hasta 20-25 minutos. ¿A qué se debe esto, doctor? Bueno, gracias al amigo. Logré entender que lo que tiene es que el tiempo de eyaculación es más corto, es decir, está teniendo eyaculación precoz. Con 60 años ya evidentemente hay un cambio en la respuesta sexual. En los varones comienza a partir de los 40. Lo que pasa es que mentalmente el hombre macho masculino está valorado por el tamaño del pene y si el pene se pone erecto. Entonces es algo que tiene que cambiar porque en nuestra sexualidad no somos genitales, ¿verdad? Somos personas con diferentes aspectos de la vida y en la tercera edad eso cambia. Pero el hombre cree que su virilidad o su salud está vinculada a la parte de la respuesta sexual y por eso no se hacen vasectomía porque creen que al hacerse la vasectomía entonces ya van a tener problemas y tenemos hombres de 60 años embarazando mujeres de 30. Tienen derecho, ¿verdad? Porque eso nadie se los va a quitar, pero en la proyección de responsabilidad en la paternidad, pues eso se convierte en un problema. Okay. O tenemos hombres que no se quieren hacer el examen de próstata porque tienen que hacerle un examen rectal y entonces pierden su masculinidad. Todo esto afecta la parte de la relación sexual. En el caso del varón probablemente que llamó, probablemente la ansiedad es un factor importante dentro de la eyaculación precoz. Y aquí metiéndome otro tema, todos los hombres que me ven jóvenes, sobre todo los jóvenes que tienen eyaculación precoz, deben ocuparse de resolver ese problema. Es increíble cómo en este país muchos jóvenes de 20 a 25 años tienen 5 años de estar con eyaculación precoz y no buscan ayuda ni ellos ni la pareja. Es difícil tener una pareja con eyaculación precoz y no resolver este problema. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Gracias por esperarnos. Adelante, utilice la bocina del teléfono y con gusto pues le escuchamos mejor. Sí, buenos días. Buenos días. Mire, quería hacer una pregunta al doctor. Yo tengo 50 años de edad. Yo tengo mis relaciones normales, pero a partir de 3 años para acá, yo he visitado al urólogo porque le he planteado mis problemas. Que yo cuando hago erección no he hecho nada, pues semen. No sé qué será lo que me puede ayudar el doctor en algo. Sí, probablemente ese comportamiento cuando el hombre eyacula tiene que expulsar el semen, ¿verdad? Al exterior. Cuando no pasa así, puede ser algo que se llama eyaculación retrógrada, es decir, el semen se va a la vejiga y lo expulsa por la orina. Hay que verlo, tiene que pasar consulta para revisar ese problema. Y esto es algo que es muy difícil en los varones. Muchos varones tienen una codependencia tan arraigada en la mama que se buscan una esposa mamá para que lo siga cuidando. Entonces no quieren ir al médico por espontánea voluntad, sino es que la mujer los lleva como niños chiquitos y en la consulta, cuando le pregunta uno al varón qué es lo que tiene, contesta la mujer. Nosotros tenemos que hacer esos cambios dentro de la sexualidad que nos corresponde a cada edad porque cambia. La sexualidad es un comportamiento diferente en el entorno de cada persona, pero se va modificando conforme va pasando el tiempo, porque no es lo mismo, además de las formas de pensar, de los cambios que se hacen, de muchas situaciones.
Si usted quiere tener una vida sexual satisfactoria y una sexualidad donde usted se sienta pleno, como decía el amigo, yo siento que mi relación sexual es buena, tiene que irse adaptando a las etapas. Y en la tercera edad hay una adaptación que tiene que ver con enfermedades, con el ambiente donde se desarrolla, con la pareja que tiene, porque una mujer de 60 años que se busca un varón de 30, pues hay cosas que van a tener que resolver, igual que el hombre de 60 años que se busca una de 40. Doctor, pero hay un mito que ya a la tercera edad se acaba el deseo sexual. ¿Eso es cierto? El deseo sexual está vinculado un poco por hormonas, es cierto. Entonces, en la menopausia, en la andropausia, cuando se pierden hormonas puede perder el deseo, pero el principal órgano sexual del ser humano es el cerebro. Entonces, dependiendo mi forma de pensar, de cómo yo asimile el sexo, la relación sexual y la sexualidad, yo voy a tener deseos sexuales hasta el último aliento de mi vida. Hay personas de 40 años que ya mataron el deseo sexual y sus hormonas están bien. Entonces, es un tema bien amplio, con muchas aristas, con muchas situaciones, pero yo les digo, hay solución a los problemas. En los varones, por ejemplo, con problemas de impotencia, hay algunas cosas que se pueden hacer, igual en las mujeres. Dese la oportunidad de tener una excelente relación sexual, disfrute su sexualidad, porque eso lo va a hacer desde que nace hasta el último día de su vida. Y si sumado a eso, al deseo sexual, que todavía se puede mantener viva esa chispa y la llama del amor, todavía más bonito, ¿verdad? Porque como usted nos ha indicado, una cosa es hacerle el amor y otra cosa es tener relaciones sexuales, ¿verdad? Sí. Gracias, doctor, por habernos acompañado. El doctor José Antonio Delgado estuvo con nosotros. Esperamos que esto les pueda llevar, ¿verdad?, una importante información a esa vida de pareja, a esa comunicación sexual que debemos de tener y que no debe morir, ¿verdad?, en ningún momento. Todos, ¿verdad?, tenemos un proceso de nacimiento, desarrollo, de crecimiento y luego de la adultez, la tercera edad, hasta que fallecemos. Es un proceso que el ser humano necesariamente debe vivir. Vámonos de inmediato con Tati, que está preparada para regalías. Buenos días. Y esta es una noticia que esperamos que pueda llegar a muchas personas, sobre todo a esas personas que en estos momentos están pasando situaciones difíciles. Lamentable, pues, otra de las noticias, y es que una joven de más se va sumando a lo que es la lista de femicidios en el año 2022, lo que vamos llevando en el año 2022, y es que a su asesino solo le bastó ser rechazado por ella, y esto para arrebatarle la vida después que se conociera en la plataforma Tinder. Veamos esta historia. El cuerpo de Mike Ort, una joven estadounidense de 21 años, fue encontrado sin vida en los Países Bajos, tras recibir múltiples puñaladas por un hombre que, según medios de comunicación locales, se obsesionó con ella. Esta pareja se conoció a través de la plataforma Tinder. Sin embargo, ella terminó para ese entonces con su futuro asesino, identificado como Thomas R. La hermana de Ort declaró que él habría provocado un incendio en su apartamento y puesto en la bicicleta de ella un GPS para saber dónde se encontraba. R. huyó del lugar de los hechos, pues lo encontraron en Alemania después de ser entregado por sus padres. Ella era mi hermanita chiquita, no sabemos cómo sobrellevar esto, expresó Danik Ort, hermana de la joven Mike. Saily Aguilar, Acción 10.